cierto tiempo nuestros martes, nuestra sección de patrimonio se convierte en una sección de cine. Tenemos con nosotros a Antonio Moreno Bello. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola. Y muchas gracias por volver a acompañarnos para seguir con este inventario del cine que se ha rodado bien en parte, bien en su totalidad, en la ciudad de Córdoba. Como decimos, Córdoba también es una ciudad muy cinematográfica. Vaya que sí, efectivamente. Entonces, quiero empezar el programa de hoy volviendo a hablar de Rosario la Cortijera, que fue la película que dejamos en el programa anterior. Y bueno, pues he traído un pequeño vídeo, porque bueno, no sale la ciudad como tal, pero bueno, ya que la película se rodó aquí, entre Córdoba y Sevilla, sí, pues lo que vamos a hacer es por lo menos verlo como, quizás como pequeño testimonio del rodaje de la película. Tenemos ahí esas imágenes de Rosario la Cortijera, esa película del año 23, que fue el año en el que nos quedamos en esa primera entrega, en este repaso por la historia del cine rodado en Córdoba. ¿Qué nos puedes contar sobre estos fotogramas, sobre estas imágenes que estamos viendo ahora? Bueno, pues contarte que la película se rodó entre Córdoba y Sevilla en el año 23, al tiempo que hacía precisamente la anterior, Carceleras, prácticamente con el mismo equipo técnico y artístico. Esto se rodó en la ganadería de Murube, según he encontrado en la guía de cine. Y bueno, pues ahí vemos escenas cortijeras 100%, ¿no? El hombre a caballo, el palo que llevan en la garrocha, en fin. Vemos que es la versión internacional, ¿verdad? Efectivamente, la copia que tengo es la versión internacional, no he encontrado la copia española. ¿Y cómo te haces con este pequeño tesoro? Buscando y rebuscando entre los coleccionistas y pidiendo y solicitando, y bueno, pues yo la copia que tengo es la internacional, bueno, esa misma me vale, porque bueno, yo lo que voy buscando son las imágenes. Claro, en cualquier caso, el argumento, los diálogos, todo eso es fácil de encontrar. Ese es el cortijo donde se desarrolla la acción. Apostaría que el cortijo ese quizá ya ni siquiera exista, pero bueno, ahí está. Y prácticamente pues vemos a los mismos actores de Carceleras, prácticamente. Claro, porque se aprovechó prácticamente el equipo técnico y el artístico, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son las escenas que se desarrollan en el cortijo, en fin, esto es un trozo nada más. Allí vemos a la argentinita, esa, bueno, más bailarina que actriz, pero bueno, aquí estaba en esta película. Vale, bueno, este es el principio de más o menos de la película, ¿no? Cuando llega la muchacha esta huérfana y la cogen sus tíos. Y ahí está. Unas imágenes para mí deliciosas. No identifico la ciudad de Córdoba como tal, ni lo que es la campiña, pero bueno, ahí están a nuestra disposición. Empezamos fuertes, ¿no? Con una primera joya de esa colección, de esa compilación almacenada y recuperada durante años, Antonio. Entonces, bueno, lo que hacemos ya es seguir con nuestra lista, ¿vale? La siguiente película también es del año 23, está hecha por Émile Donatin, este es un realizador francés. La película en español se titula Las Inventuras. Yo no me atrevo a pronunciar el título original en francés. Y la produjo Benito Perojo. Esto ya es hablar de calidad, ¿vale? Una coproducción entre España y Francia, realizada en los famosos estudios parisinos de Joinville y cuyos exteriores se rodaron en Madrid, en Córdoba y en la serranía de Ronda, ¿vale? Entonces, en el año 23, Benito Perojo adquiere de José María Carretero Novillo, el caballero audaz, los derechos de filmación de Las Inventuras con objeto de rodar su adaptación en estudios parisienses en coproducción franco-española. Pues lo que yo he dicho, los exteriores se rodaron en Madrid, Córdoba y Ronda, que aparece como el pueblo de Valdeflores, y en su serranía. Yo no tengo copia de esta película, entonces como curiosidad te he traído la poca información que tengo, que es esta revista, Cine Miroir, si no me equivoco, sí. Una revista del año 23, en donde he encontrado, bueno, pues las imágenes que estamos viendo,
¿eh? Que vamos a ver a continuación. Mientras tanto, podemos ver un poquito esta publicación. Pues lo que te decía en el primer programa, si no encuentro la película, pues tengo que acudir a otras fuentes. Claro. Entonces, esta revista en concreto, en febrero de 1924, pues aparece mencionada esta película, además con el nombre en castellano, Las Inventuras. Bueno, el texto está en francés, pero a mí lo que me interesan son las imágenes. Imágenes, bueno, pues de baile flamenco, de cante flamenco, de las muchachas en la reja, de lo que se supone que es el amante a caballo, en fin, lo que te he comentado antes, imágenes en el pueblo de Valdeflores, etcétera, etcétera. Hablamos de una película, en fin, de un presupuesto exorbitado, ¿no? Para la época, ¿no? No solo en España, sino también a nivel europeo, internacional incluso. Sí, esta película, claro, estamos hablando de una coproducción y además en la que participó Benito Perojo. Benito Perojo, la característica de su cine es que es un cine de calidad. Entonces, pues no hizo una película cualquiera como la que acabamos de ver, por ejemplo. José Bud, las películas de José Bud no tenían tampoco un presupuesto desorbitado, eran adaptaciones de zarzuela, eran temas populares y vamos, lo desarrollaba de una manera fácil y rápida. Pero en Las Inventuras, hasta a nivel narrativo, ¿verdad?, ya encontramos cierta complejidad incluso en la dirección, ¿no?, de cómo contamos esa historia utilizando la técnica del flashback, ¿no?, algo que nos parece tan, entre comillas, tan actual, ¿no?, dentro del cine, ¿no?, que no lo es tanto, ni muchísimo menos, pero que ya estaba, ¿no?, en esta primera etapa. Pues me quiero imaginar que sí. Yo no he visto la película, no te puedo hablar con certeza, pero igual sí, supongo, la novela tampoco la he leído, pero me imagino que sí, ¿vale? Bueno, y pasamos a la siguiente película. Sí. Esta poco voy a hablar porque ni la he encontrado, ni tengo datos, ni nada de nada. Se titula El puñado de rosas. Sí. Es otra zarzuela, otra adaptación, y la dirigió Rafael Salvador en el año 1923. De Rafael Salvador ya hemos hablado, cuando hablamos de La España Trágica. Sí. Es otro realizador al que le gustan los dramas rurales y los temas tremebundos. Entonces pues adaptó también esta zarzuela, ¿vale? Es un drama rural cuya acción transcurre en un cortijo de la Sierra Cordobesa que se rodó entre Sevilla y Córdoba. Y se estrenó el 15 de enero en el Cinema Goya de Madrid. Bueno, pues ya está, poco más te puedo decir. De momento. De momento, porque no he encontrado ni un solo dato de esta película. Y lo único que tengo, si no me equivoco, era la portada de la obra, de la zarzuela. En fin, como la búsqueda no se detiene, porque claro, igual buscando una cosa encuentra otra, cualquier día me aparecerá, pues no lo sé, algún fotograma o lo que sea. Esta película obviamente se da por perdida. La siguiente película sí es interesante, es del año 24 y su título en español es El cortijero, aunque el título original es De bandolero, un título bastante curioso. De 1924, es un drama romántico de nacionalidad estadounidense de ambiente bandolero y titulada De bandolero, que en España se tituló El cortijero, dirigida por el actor y escritor Tom Terry y cuyos exteriores se localizaron en Cuba y en España. En el antiguo Coso de los Tejares se rodaron escenas de toreo y rejoneo en las que participó el famoso rejoneador cordobés Antonio Cañero. ¿Vale? Bueno, ahí vemos unas imágenes en el Coso de los Tejares. Ese concretamente es el equipo técnico y artístico posando para la cámara. Y ahí he traído un par de fotogramas que he podido encontrar de la película, en las que vemos, bueno, pues ambiente totalmente español y típico, ¿no? Claro. De bandolero es un drama romántico que mezcla el ambiente bandolero de los forajidos andaluces con el taurino de los matadores y rejoneadores. Esta película, la curiosidad que tiene es que participó Antonio Cañero como rejoneador. Creo que hemos visto, ese es el fotograma en el que podemos ver a Antonio Cañero en una escena de la película
en un momento de rejoneo. Sí, y además, aquí no se finge nada, esto es no, tal eso cual, es tal cual, eso es en el Coso de los Tejares, y además, como curiosidad, añadir que esa misma imagen aparece en el cartel de la película, el cartel que habremos visto antes, me imagino, ahí lo vemos abajo, debajo del abanico de lo que suponemos una bella cordobesa. Pues ahí está, es una curiosidad, a mí me llama muchísimo la atención y voy también buscando el material gráfico en el que de una manera o de otra aparezca Córdoba en el cartel, en el póster, el programa, ¿no?, la guía, lo que sea. Entonces ahí aparece Antonio Cañero. Esta película, bueno, lamentablemente también se da por perdida, o sea, los propios americanos dan por perdida esta película, lo cual es una lástima. Pues si ellos la dan por perdida, imagínate nosotros. No creo que exista copia ni en Filmoteca ni en ningún sitio. Esta película enlaza ya con la siguiente, también del año 24, titulada La tierra de los toros. Tampoco me atrevo a decir su título original en francés. Sería algo así como La terre du taureau o algo así. Bien, La tierra de los toros. Esta película es muy curiosa porque es de la realizadora francesa Jeannette Roquet, más conocida como Musidora. Ahí teníamos una imagen de ella. Primera edad del cine, musa del surrealismo, pero también muy conocida para los cordobeses, ¿no?, porque posó, ¿no?, para nada menos que para Julio Romero de Torres. Efectivamente, Musidora tiene un retrato, tiene un cuadro pintado nada más y nada menos que por Julio Romero de Torres. Este cuadro está en Buenos Aires, si no me equivoco. Bien, es una curiosidad que además entra del capítulo de curiosidades de todo este estudio, porque a lo largo en el recorrido por las películas me he encontrado una curiosísima conexión con Julio Romero de Torres. De alguna manera o de otra me he ido encontrando a Julio Romero de Torres. Esto ya, bueno, son curiosidades aparte que si quieres en otro programa, en otra ocasión. ¿No?, un capítulo aparte quizá, ¿no? En un capítulo aparte hablaremos de todas las curiosidades porque me he ido encontrando este personaje sin querer, o sea que de alguna manera tenía que estar conectado con el mundo de la cinematografía, de este tipo de artistas. Estaba tremendamente integrado en los círculos culturales. En el círculo cultural, sociales de la época. De hecho, tengo un par de imágenes por ahí de Julio Romero de Torres porque participó en una película titulada La Malcasada, que ni se estrenó ni nada, eran prácticamente... Tendría que mirarlo, no estoy seguro. Pero bueno, las imágenes las tengo y si quieres pues, otro día hablamos de ellas. Seguro que a nuestros espectadores les encanta, ¿no?, ver pues, otra cara del insigne pintor cordobés. Efectivamente. Esta película lo que tiene es un trasfondo romántico interesante, porque Musidora vino a España en 1920 para rodar una pequeña película titulada Pour Don Carlos, y parece ser que por estas fechas conoció a Antonio Cañero y se enamoró perdidamente de él. Vamos, se enamoró como una quinceañera. Ahí tenemos un par de escenas de La tierra de los toros, en la que vemos a Musidora estupendamente caracterizada de cordobesa. Es curioso porque me llama la atención que todas las imágenes que tengo de cordobesa pues salen con el traje de Faralay, con peineta y, en fin, la imagen típica y tópica que tenemos de las cordobesas. Pero aquí vemos a Musidora con el traje corto de cordobesa y el sombrero cordobés, una cosa que me llama muchísimo la atención, y es porque Musidora tenía otro concepto de lo que era Córdoba, en fin, de lo que era nuestra cultura. Bien. Algo muy curioso porque efectivamente lo que se estila más es que el extranjero venga buscando esa faceta más costumbrista, ¿no?, y más pintoresca, ¿no? La imagen tópica, sin embargo, sí. Musidora no, Musidora encontró otra imagen. Pero es que incluso ya la cinta de la que nos hablas, Antonio, ya viene
con otro acercamiento diferente, ¿no? Ella plantea toda una poética de la tauromaquia y además tenemos que decir que incluso ella misma habla de un acercamiento irónico no solo a lo que está viviendo, sino a su propia persona, ¿no? Sí. Hay toda una introspección, ¿no? Efectivamente. Del personaje como mujer, vamos. Efectivamente, esta sería el segundo largometraje que Musidora realiza en España. Sí. Y según su autora, según palabras de su autora, dice: es una historia irónica y un documental poético sobre la tauromaquia. Efectivamente, no es una película con argumento como tal, como nosotros la podemos conocer, sino una especie de documental, lo que ella dice, biográfico o autobiográfico, porque... Muy experimental, ¿eh? Sí, muy experimental, porque además tiene cierto... O sea, que hace mención al romance que mantuvo con Antonio Cañero. Yo he traído las imágenes que rodó en Córdoba, porque, sí, bueno, esto lo hizo también entre Córdoba y Sevilla, concretamente en la finca del Rejoneador. Eso es otra vez en el antiguo coso de los Tejares, fingiendo, pues, en fin, escenas de rejoneo. A mí estas escenas que me encantan, son, pagaría fuerte por tener el diálogo, lo que claro, le hablaba a Musidora. Además, fíjate la expresión muy dulce y muy natural, o sea, sí, totalmente diferente a lo que llevamos viendo de las películas españolas. Tuvo que venir una realizadora francesa a darle la vuelta. En fin, esta película es muy curiosa porque se proyectaba en dos partes. Primero salía Musidora al escenario a hablar, presentaba el espectáculo, proyectaba en la primera parte, hacía un intermedio en el que tenía una pequeña actuación de cante y de baile, proyectaba la segunda parte y luego volvía a salir al escenario para despedir el programa o la proyección, como le quieras llamar, ¿vale? Cine y artes escénicas, ¿no? En el mismo espectáculo. Sí, lo mezcló, y de hecho en la misma película, al final, bueno, ese trozo no lo he traído, pero sí, efectivamente sale la propia Musidora actuando en su teatro, y en los camerinos pues la está esperando Antonio Cañero, ¿vale? Entonces vemos cómo se cambia, en fin, tiene también un divertido diálogo con él. La película es curiosísima desde el principio hasta el fin. Bueno, esta fue la película que hizo después de Sol y Sombra. Sol y Sombra la hizo en Toledo, yo no la tengo, y a mí la que me interesaba era La Tierra de los Toros, ¿vale? Esto fue en el año 24. Musidora permaneció hasta el año 25 en España, y ya prácticamente terminando ese espectáculo hasta julio del año 25, y en sus propias palabras también, de todos los films y de todas las proyecciones que había hecho, vamos, de su tourné, como ellos le llaman, por España, también en sus propias palabras dijo: es un desafío que terminó con más pena que gloria, porque tampoco tuvo muy buena aceptación y además porque había cortado con Antonio Cañero. Entonces fue... Vicisitudes profesionales, pero también sentimentales. Sí, ¿no? fue un desengaño de tipo artístico y fue un desengaño también de tipo personal, o sea que la pobre terminó, me imagino que bastante mal, y por lo poco que yo sé parece ser que ya no volvió nunca más por España y terminó su experiencia española, como ella lo llama también a esta época. Esto sería cuestión de indagar un poco más en la vida de Musidora, porque es una vida que no tiene desperdicio ninguno. La verdad es que es una personalidad bastante compleja, porque claro, no había mujeres en el mundo del cine. En este tipo de arte las mujeres o son actrices y ya está. Sin embargo, bueno, Musidora empezó de actriz, pero luego sintió la necesidad de hacer ella sus propias películas. En internet hay muchísima información de Musidora, hay algún film por ahí de ella, que creo que se titula Las vampiras, Les Vamps, no estoy muy seguro, Las vampiras creo que se llama, pero claro, de su estancia en España hay poca información, por eso te digo que hay que buscar, hay que rebuscar, etcétera. Pero ya te digo que es una personalidad muy interesante que sería cuestión de indagar y de rebuscar.
Como curiosidad, comentarte que en el año 2011 otro realizador francés, Patrick Casals, hizo un documental sobre Musidora. Entonces, para cubrir su etapa española, se vino aquí a Córdoba, contactó con una sobrina de Cañero y hizo un pequeño reportaje en lo que son las instalaciones de la Filmoteca. Entonces, bueno, puesto en contacto con Patrick Casals, me mandó una copia de su documental y me dijo que quería presentarlo aquí en Córdoba, pero ya han pasado 2 años y no sé, claro, todo depende de la viabilidad económica, que lamentablemente, claro, el pobre hombre necesitará, claro, necesitará buscar su beneficio. Claro. En fin, esto entra también dentro del capítulo de curiosidades, que si quieres, pues ya te digo, lo podemos ir viendo más tarde. Perfecto. Continúa, ¿verdad?, este repaso. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente película del año 24 también es de José Buch y se titula La medalla del torero. Es otra película de tema taurino en la que participó José García el Algabeño. Ahí lo que estamos viendo es publicidad en prensa de la época, sí, porque esta película también se da por perdida. José García el Algabeño es otro torero, metido actor, que participó en un par de películas de esta época. No me voy a entrar tampoco mucho porque no tengo muchos datos. Bueno, diremos que tuvo una buena acogida, aceptable al menos, que estuvo en cartel varios días. La película se estrenó en Córdoba el 18 de abril de 1925 en el Teatro Duque de Rivas, obteniendo una buena crítica en prensa local y aceptación popular, manteniéndose en cartel durante varios días. Aquí simplemente comentar que José Buch había dejado ya Atlántida, la productora de sus películas anteriores, sí, y se puso a trabajar en Film Española, también de Madrid. Es lo que pasa también en esta época, pues era habitual que los directores, los realizadores cambiaran de productoras, porque, en fin, unos tienen su idea artística en la cabeza, pero los productores tienen sobre todo la idea de lo que es la rentabilidad económica. Entonces, pues, los directores iban cambiando de productora, los operadores de cámara también, en fin, estas cosas. Aquí se le dio muchísima publicidad a la película simplemente por un detalle que podríamos llamar anecdótico, y es que registraron una acogida en el cine. No es difícil, el otro día me preguntaste, pero buscando, bueno, no es difícil fingir una acogida. Lo que pasa que, bueno, supongo que antiguamente, pues no lo sé, es como pensar hoy en día en los escenarios que nos proponen las películas actuales, tipo Avatar, tipo este tipo de películas, ¿no? Bueno, esto es fácil si sabes cómo se hace, se recrea todo por ordenador. En estos tiempos, pues es muy fácil recrear este tipo de acciones, ¿no? En la película que acabamos de ver antes, Rosario la Cortijera, también hay una acogida, pero en el montaje es muy fácil simularlo, o sea, era muy fácil sorprender. En el año 23, en el año 24, era muy fácil sorprender a la gente. Baste decir que la primera proyección de los Lumière, que era un tren llegando a la estación, la misma gente se asustaba. Sí, sí, porque pensaban que iba a atravesar. Porque pensaban que el tren lo iba a arrollar. Claro. O sea, y ahí no había ni truco ni montaje. Entonces, a partir de ahí, era muy fácil simular una acogida. Bueno, continuamos con José Buch, ¿no? Sí, porque pasamos a otra película de la que sí tengo copia, aunque no se conserva la película entera, pero sí que se conservan algunas secuencias. Son 12 minutos, pero yo solamente he traído las escenas que se desarrollan en Córdoba. Esos son 2 fotogramas muy bonitos, lo que te decía, la mujer con su traje típico cordobés. Bueno, ese es el muro oeste de la mezquita, vemos el suelo totalmente enchinado y esa es la Plaza de los Dolores. Esto es una película de época. La acción se desarrolla en el siglo XVIII y ahí, bueno, pues vemos unas imágenes. Este plano ya no nos va a abandonar, el plano del muro oeste de la mezquita, no nos va a abandonar en
nuestro particular viaje. Pero vamos un poquito más lejos, Antonio, porque nos atrevemos incluso con una producción, como dices, de época, ¿no? Teniendo que ambientarla y dotar a los actores de un vestuario, ¿no? Vaya, vaya, esto fue ya una producción bastante más importante. En el año 25 volvería de nuevo José Bú a Córdoba para el rodaje de La hija del corregidor, que es el título de la película que estamos viendo. Un drama rural taurino protagonizado también por el algabeño y con Carmen Biancé. El estreno en el Teatro Duque de Rivas fue un acontecimiento porque la película se rodó íntegramente en tierras cordobesas, el Puente Romano, la Mezquita Catedral y alrededores, la Plaza de los Dolores y las calles del casco histórico y también en zona de la Sierra. Capuchinos también ha sido, ¿verdad?, reiteradamente, gracias al carisma, ¿no?, de ese Cristo de los Faroles, elegido, ¿no?, por los cineastas. Pues por detrás de la mezquita, el lugar cordobés récord absoluto y además con diferencias de localización en el cine en Córdoba. Además, el otro día me dio por contar las veces que aparecía el Cristo de los Faroles, obviando la mezquita. Sí. Y vamos, se llevaba el récord absoluto, ya te digo, y además con diferencia respecto a la segunda localización. Son interesantísimas estas imágenes, estos planos que estamos viendo, ¿no? El estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad, no solo por su argumento, sino también porque había sido rodada íntegramente en nuestra capital y alrededores. El rodaje se realizó, como ya he dicho, en diversas calles y plazas de la capital, siempre buscando planos y encuadres que enmarcasen algunos de los rincones más típicos del casco histórico. También se filmaron secuencias en la sierra, siendo la primera vez que todos los planos de una película se rodaban en Córdoba. Esta película, ya digo, debió de ser un largometraje, pero solamente se conservan 12 minutos. Entonces, bueno, yo he traído ahí un pequeño extracto, corte sí, de lo que son, bueno, suerte que se conservan. Sí, eso, desde luego, ¿no? Somos afortunados por poder verlo además aquí y comentarlo. Cambiamos de título, ¿verdad? Nos quedamos en el año 25 con El niño de las monjas. Cierto, en el año 25 se rodó El niño de las monjas, otra película de ambiente taurino, dirigida por el torero, actor, fotógrafo y realizador cordobés José Calvache. De José Calvache te hablé en el primer programa y equivocadamente lo hice en relación a Carcelera y tenía que haberlo hecho en relación a la España trágica. Bueno, José Calvache he dicho ya que es fotógrafo porque se hizo cargo del estudio de fotografía de su hermano Diego, que murió unos cuantos años antes. Entonces, entre él y su hermano Antonio compaginaban las labores del cine, de la fotografía y del toreo. Esta es una melodramática historia que ha sido llevada a la pantalla en 4 ocasiones. José Calvache, apodado Walken, dirigió la primera con el diestro madrileño Eladio Amorós y Lolita Astolfi, la cual se estrenó el 11 de enero de 1926 en Madrid. Y poco más te puedo decir de esta película. Simplemente, bueno, decir que José Calvache compaginó esta importante incursión en el cine con sus trabajos fotográficos, pero fue víctima de la Guerra Civil. Murió en Madrid el 25 de octubre del 36 y lamentablemente su valioso archivo fue destruido. Yo no creo que fuese destruido el archivo fotográfico. Parece ser que se malvendió en los portales del rastro madrileño. Es lo que pasa. Igual que con Georges Méliès pudimos comprobar que fue un pionero del cine, pero un pionero absoluto del cine francés, y terminó malviviendo, vendiendo juguetillos en la estación de tren. Vemos que pioneros, como el caso de los Calvache, con un archivo fotográfico importante, incluso cinematográfico, me atrevería a decir, pues fue lamentablemente o perdido o mal vendido en el rastro madrileño. En fin, de José Calvache tengo yo un libro bastante interesante, muy bonito, de fotografía, titulado, el libro se llama A través del espejo, y son fotografías de una calidad fabulosa, no solamente una calidad técnica, sino
una calidad artística. Lo compré por curiosidad porque aparte de fotografiar a los personajes de la época, artistas de la época y tal, bueno, aparte de los reyes, pues tiene fotografías también de actores y de actrices. Entonces, bueno, lo compré por curiosidad, simplemente por adornar un poco el estudio de cine. Continuamos con la adaptación, ¿no?, del clásico de Juan Valera. Efectivamente. Y también, seguimos en el año 25. También del año 25, de Agustín García Carrasco, tenemos Pepita Jiménez. Esto es un drama basado en la obra homónima del escritor egabrense Juan Varela. Para los exteriores el equipo se trasladó a Écija, en Sevilla, y al pueblo de Cabra, aquí en Córdoba. Bueno, yo solamente tengo esa pequeña imagen, que es publicidad en la prensa de la época, y el programa de mano. ¿Por qué hacían esto los realizadores? Pues simplemente por darle verismo, como ellos llamaban antiguamente a sus películas. Si la acción se desarrolla en Cabra, pues el equipo técnico y artístico se va a Cabra. Es una cosa que a nosotros nos conviene, lógicamente. Hoy en día esto no se hace así. Puedes hacer dos cosas: ambientar un pueblo en cualquier estudio donde te pille cerca, o tomar una imagen de Cabra con cámara estática, para eso lleva un cámara y ya está, y lo insertas en tu película. Entonces, bueno, se asume que la acción transcurre en Cabra. Antiguamente no, antiguamente, para darle veracidad a las películas, si un drama se desarrollaba en la Sierra Cordobesa, allá que iba el equipo de rodaje. Si se desarrollaba en la campiña sevillana, allí que iba el equipo de rodaje. Claro, bueno, hoy día, siendo creíble, no tiene por qué ser real, ¿no? Efectivamente, eso es el cine. Lo podemos llamar la magia del cine o el verismo del cine, como quiera. Bueno, esta película tuvo un resultado precario porque, en definitiva, sus pretensiones eran muy modestas. En cualquier caso, la labor de este realizador pasó casi inadvertida. O sea, no es precisamente de las grandes figuras del cine español. En fin, esta es lamentablemente otra película que se da por perdida. Y en el año 27, entre España y Alemania, se filma Raza de Hidalgos. Sí, esta es una película también bastante curiosa, de la que lamentablemente tampoco tengo mucha información, y es, bueno, pues una producción entre España y Alemania. De hecho, estuvo interiores rodados en estudios alemanes. Sin embargo, bueno, pues lo más notorio del film son los exteriores que se rodaron en Córdoba, en Sevilla y en Granada. La película se titula Raza de Hidalgos, como bien has dicho. El título original lo desconozco, no sé si en Alemania o de forma internacional tuvo otro título. Y la hizo un realizador portugués llamado Antonio Guedes Infante, más conocido como Toni Dalgí. ¿También era actor? Sí, este era un actor también metido al final a realizador, pero parece ser que por el resultado de la película no lo volvió a intentar. Eso podemos decir también de Unión Cinematográfica Española, ¿no? Esa entidad de la que sabemos muy poquito y que además, solo que sepamos, realizó esta película, ¿no? Efectivamente, es que no sabemos gran cosa. Esto sería cuestión de irse, bueno, pues a la filmoteca o a la bibliografía a buscar documentación sobre la UCE. Simplemente sabemos que solo realizó esta película y que además pasó sin pena ni gloria. O sea, yo me imagino que se darían tal batacazo que no volvieron a repetir. Entonces, pues claro, una película que pasa sin pena ni gloria, de una productora que también pasa sin pena ni gloria, pues dime tú dónde puede aparecer una copia. Lo más seguro es que se destruyera todo, y que como no tengan a lo mejor los alemanes alguna versión por allí, porque esta gente también es de muy guardar las cosas, pues creo que no lo vamos a encontrar nunca. Y del cineasta levantino Rafael Salvador nos encontramos con una película que puede ser especialmente atractiva para los cofrades de hoy incluso, ¿no? Rejas y votos. Vaya, esta es una película
otra vez de Rafael Salvador, del año 27, titulada, como tú bien dices, Rejas y votos, que incluye escenas de la Semana Santa cordobesa y en las que aparece la Plaza de Capuchinos. Bueno, yo tenía por ahí publicidad en prensa de la época, creo que he traído una imagen, y esta es otra película que se da por perdida también, pero en la publicidad en prensa es curioso porque sí menciona los lugares de rodaje, que es una cosa que es la única película en la que me he encontrado que figuraran los lugares de rodaje. Pues a mí me viene fenómeno, porque como menciona Córdoba, y además no sé si hablaba de las calles o incluso de las cofradías. Y digo, pues me viene estupendo. Pues por ahí la tenía, no sé si hemos visto esa imagen o no. Bueno, en cualquier caso, por ahí está. Poco más podemos decir de esta película, es que otra españolada que pasó sin pena ni gloria, se da por perdida y ya está. Bueno, pero muy curiosa, ¿no? Esa salida de la Señora de Córdoba, de Nuestra Señora de los Dolores. También podemos ver a otro de los grupos escultóricos emblemáticos de la ciudad, Nuestra Señora de las Angustias. En fin, todo un documento, ¿no? que ahí queda. Y continuamos, lo hacemos, Antonio, con El León de Sierra Morena, una película ya del año 28. Sí. Pasamos al año 28, esta película es del realizador mexicano Miguel Contreras Torres. Esta película también se conserva, eso es el fotograma de comienzo de eso que estamos viendo, el fotograma de comienzo de la película. Y es una película de ambiente bandolero, ¿vale? Está o pretende inspirarse en la vida del bandolero José María el Tempranillo, utilizando exteriores cordobeses y andaluces. La crítica acusó al film de absurda españolada, por lo que el Ayuntamiento cordobés protestó por la filmación, dejando entrever quizás otros intereses como fuesen un interés puramente político, porque parece ser que el cineasta era de una tendencia política contraria a la del Ayuntamiento en 1928. Entonces, bueno, al hilo de que era una absurda españolada, porque la definió el Ayuntamiento como españolada inadmisible, ¿no? Creo que me decías, sí. Pues ya aprovechó para darle un tirón de oreja a este realizador. Bueno, ahí hemos visto escenas en el barrio del Matadero, en la Torre de la Malmuerta, y también hay escenas en la sierra, aparte de que tenemos también escenas en el conjunto monumental. Esta especie de Robin Hood andaluz, ¿verdad? Este arquetipo del bandolero tiene un larguísimo trazo, ¿no? Vamos a verlo en otras muchas ocasiones, ¿no? Sí, en esta versión en concreto se presenta la versión del bandido generoso, o sea, el bandido que roba a los ricos para luego darle el dinero a los pobres. ¿Por qué digo esto? Porque luego veremos otras versiones distintas del bandolero andaluz. Bueno, también tenemos la película mezcla acciones de bandoleros con escenas taurinas, en fin. Esta película era una especie de batiburrillo, ¿no? Sí, porque también tenemos enfrentamiento de bandas, ¿no? Nos dices, sí. En el argumento aparecen dos bandas, entonces hay un enfrentamiento entre ellas. También, bueno, aparece la figura de este señor, que parece ser que es un truán, que su trabajo consiste en buscar mozas para engañarlas. Estas escenas concretamente yo no he localizado el cortijo, pero bueno, me parecían encantadoras por eso, porque el tema de la moza con el cántaro a la fuente, en fin, en la campiña, escena de campiña, al fondo tenemos la sierra, en fin. Yo honestamente no sé decirte si eso es Córdoba o es Sevilla, o en fin, no sé dónde puede ser. Claro, porque ya es lo que tú decías, ¿no? Ya si nos cuesta a veces identificar un fotograma, una secuencia, cuando ya hablamos de una finca de principios de siglo, pues, en fin, estamos todavía en este caso, a finales, ¿no? de los 20, ni siquiera hemos entrado en la década de los 30. Claro, entonces, pues es lo que te decía en otro programa, a mí ya me cuesta
trabajo localizar algunos exteriores. Ahí vemos al protagonista, ese es Miguel Contreras Torres, actor y director de esta película, caracterizado como bandolero, y esa es precisamente la escena que lo obliga a echarse al monte, como popularmente se conocía, ¿no? Ahí tiene un enfrentamiento con este villano y claro, al resultar de este enfrentamiento pues termina matándolo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene que coger el caballo y echarse al monte. Se convierte en un forajido. Se convierte en un forajido. Bueno, interesantísimo, de verdad, apasionante. Siempre te lo decimos, Antonio, no nos cansamos de contemplar estas escenas, estas imágenes, intentando, ¿no? Imaginar, recrear cómo serían estos rodajes, ¿no? de Azarosos, dentro de que poquito a poco vamos viendo cómo cada vez hay pues una mayor capacidad, ¿no? Tanto económica como de recursos, ¿no? En los planos y demás. Cierto. Bueno, ese es un plano final Sí. en el que salía el conjunto monumental, el puente romano, etcétera. Como curiosidad, decirte que esta película la encontré en México. Era un coleccionista que se dedicaba a coleccionar películas prácticamente de directores olvidados de la cinematografía mexicana. Y mira por dónde pues tenía esta película. Otro apasionado del séptimo arte como tú, ¿verdad? Cierto, así que está en esta misma... Nos pusimos en contacto y muy amablemente me mandó una copia. Muy bien. Bueno, Antonio, nos hemos quedado sin tiempo ya, pero Vaya. nos quedamos con ganas de seguir escuchándote. Pues cuando queráis, aquí estoy otra vez y seguimos con las películas, porque ya estamos muy cerquita ¿Sí? de entrar en el cine sonoro. Pues estupendo, entonces la primera entrega no nos la podemos perder, así que Antonio, hasta dentro de unas semanitas, en cuanto tú puedas volver a seguir pues, mostrándonos, como decíamos al principio, imágenes que seguramente no hayamos visto jamás y contándonos tantísimas historias y tantas curiosidades y anécdotas que tienes todavía guardadas, ¿no? Encantado, aquí estaré. Muchísimas gracias, Antonio. A ti.